Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy les traigo una de las entrevistas más esperadas para quienes hacemos parte de la Red de Guardianes de Semillas. Jaime West y Mimi Foyle son dos íconos dentro de nuestra organización por el trabajo que han hecho desde hace ya más de 30 años aquí. Rescatando principalmente semillas de frutas tropicales. Tienen una colección de más de 600 especies, una de las más grandes en realidad que hay en el Pacífico, y lo han hecho todo de una manera, ¿cómo podríamos decir? Muy técnica y a la vez muy informal y muy integrada a su modo de vida, viviendo como campesinos en el bosque del Chocó andino ecuatoriano. Entonces, me estuvieron presionando a mí para que la haga por tanto tiempo. Las circunstancias no se dieron antes y ahora finalmente tuvimos ese placer de estar ahí en el bosque. Y van a escuchar el bosque también, no se deja de escuchar a lo largo de la entrevista ese medio tan bonito en el cual ellos dos viven. Espero que disfruten mucho esta entrevista, tanto como nosotros acá en la red lo vamos a disfrutar. Quiero recordarles también, como siempre, que nuestro trabajo depende de su apoyo. En este momento tenemos solamente 80 personas que están pagando membresía en Radio Semilla y es lo que nos permite cubrir algunos de los costos, pero nos falta largo todavía para poder sostener económicamente el podcast. Y como siempre, les voy a comentar sobre un emprendimiento que forma parte de nuestra red de apoyo, que dan beneficios tanto a nivel digital como a nivel presencial a las personas que nos apoyan económicamente en Radio Semilla. En este caso es Atucpamba. Atucpamba es una finca permacultural ubicada cerca de Quito, en Ecuador, que a quienes ya hemos entrevistado por lo menos 3 veces, ¿no es cierto? A Karina Damer le hicimos una entrevista sobre el tema de educación, a Marcelo Jaramillo sobre el tema del faenamiento de animales y a Doménica Damer en general sobre el tema de la finca y el trabajo que hacen. Lo que Atucpamba nos ofrece es un 20% de descuento en todos sus eventos educativos. Se vienen próximamente talleres prácticos de panadería y repostería integral, de manejo de carnes, de manejo de lácteos, de fermentación, de bioconstrucción y de herbología. Entonces, para quienes están cerca de acá o pueden pegarse el viajecito, pueden contar con un 20% de descuento en estos talleres. Pueden encontrarlos en Atucpamba, eso es atukpamba.com/talleres. Y si desean convertirse en miembras de Radio Semilla, pueden encontrarnos en radiosemilla.com/apóyanos. Eso nada más, les dejo con los sonidos de la selva, con la sabiduría de Mimi y de Jaime, con el cuidado de las semillas tropicales. Nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla. Bueno, estamos ahora por fin con Mimi y Jaime aquí en Guayabillas. Como pueden escuchar, tenemos una sala de conciertos de la naturaleza. Las cigarras están a todo dar llamándose. Así que ese sonido nos va a acompañar toda la entrevista. Mimi y Jaime, qué gusto estar aquí. Un saludo para nuestros oyentes, tal vez. Muy buenas con todos. Gracias, Javier, por hacer el viaje de venir para acá. Mucho gusto también acompañarles hoy día y siempre realmente en el corazón. Y esperamos que las cigarras, las chicharras que decimos, van a dejar también espacio para la gente hablar. Sí, yo creo que nos va a tocar hablar un poco más fuerte nomás y ya estamos. Este programa es muy especial porque lo hemos estado esperando quienes somos parte de la red de semillas desde hace bastante tiempo. Entonces, como yo ya había reservado hacer la entrevista a ustedes, desde hace 2 años me han estado todo el tiempo presionando a mis compañeros y compañeras. ¿Cuándo? Y ya por fin se pudo dar. Entonces nos conocemos ya algunos años. Yo quisiera ahora saber una historia más completa de su vida. Coméntenos, por favor, ¿de dónde vienen, Jaime? Bueno, ambos somos de Estados Unidos. Yo, después de terminar los estudios, me mandaron a Colombia. A Colombia, ¿te mandaron? ¿Quién te mandó? En el Cuerpo de Paz, una organización de Estados Unidos, del gobierno. Uh-huh. Y me gustó. Y básicamente nunca volví a Estados Unidos a vivir.
Wow. ¿A qué edad saliste? 21 años. 21 años. Sí. Y cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Dónde creciste tú? En Rochester, New York, jugando hockey sobre hielo. Otra vida. Sí. Muy distinta. ¿Y tú, Mimi? Yo soy de California, de Los Ángeles, originalmente. Ah, eres de Los Ángeles. ¿Ves? Pues, yo no sabía, lógico, por ejemplo. ¿no? No me ven las alas, el halo. Claro que soy de Los Ángeles, pero no la reina de Los Ángeles. Entonces, yo también salí por medio de Cuerpo de Paz, pero a Colombia. Pero a los 25 años, después de haber visto que no quería trabajar en oficinas, que no podía llegar a ser una supervisora y salir para el trabajo de noche y llegar a la casa de noche en invierno. Y muy contenta en Colombia también. Yo solicité estar lo más lejos posible de la ciudad y sí me obligaron con eso. Y era bonito. Y luego, cuando yo estuve todavía en el Cuerpo de Paz, conocí a Jaime en una finca de maracuyá por el Valle de Cauca. ¿Qué años eran esos cuando saliste a Colombia? Jaime vino a Colombia que a los 68. 1968. Y yo en el 73. Y después de yo salir del Cuerpo de Paz, compramos una finca en el Chocó de Colombia en $500, 43 hectáreas. ¡Qué bestia! Y nos pusimos a cultivar cacao para ganarse la vida. Tuvimos la primera hija en Colombia y luego salimos porque estábamos peladísimos, no teníamos dinero. Salimos a Estados Unidos para los 50 años de los papis de Jaime y después a trabajar por toda California, Oregon, Washington, todo esa área. Y después fuimos a Hawái. Ahí tuvimos a nuestro hijo, Joku. Y después, como no habíamos encontrado nada más, regresábamos a Colombia y de ahí al Ecuador. ¿Por qué vinieron al Ecuador, Jaime? Bueno, más que todo porque pudimos conseguir una tierra mejor y teníamos amigos por acá, los hijos también tenían amigos por acá. De violencia en Colombia nunca nos tocó nada, ni preocupaciones tampoco. En la parte donde vivimos nos chocó, no había ese problema. Hasta 6 meses después de salir de la finca, llegó la guerrilla a la casa. ¿Ustedes ya habían vendido la finca ya o todavía no? Sí, ya habíamos venido, ¿no? Ajá, y acá. llegaron allá. Sí, llegaron a la finca y había tiroteo entre los O sea que salieron con las justas en realidad. Sí, de suerte. Y cuéntanos un poco de esta región donde estamos. ¿Cómo es Guayabillas? ¿En qué zona estamos? Bueno, estamos propiamente no en Guayabillas, sino en Santa Rosa, al lado de Guayabillas, ¿no? Y muy cerca de Mashpee. Y es una zona súper húmedo, tanto que es un poco especial aquí porque por el corriente Humboldt, los veranos nos toca una parte como les toca en la costa, la parte de Garúa, durante 6 meses que no se ve mucho el sol. Aquí es también así, pero aquí es más húmedo. Para muchas plantas es paraíso, ¿no? Pero para otros es un poco problemática la falta de verano. Falta de verano quiere decir que algunas cosas no florecen. Este año, por ejemplo, no había cosecha de achotillo, de durian, de algunas cosas. ¿A qué altura estamos? A 500 metros. ¿Y sabes la pluviosidad más o menos? Sí, 2.900 milímetros. Wow. Pero más que todo, en verano no llueve mucho en milímetros. Solo que como no sale el sol, no se seca tampoco, ¿no? Entonces la lluvia es más que todo durante el invierno nomás. Qué bonito. Mimi, cuéntanos un poco de la finca. ¿Qué tamaño tiene la finca? Pues la finca tenía como unos 32 hectáreas, ¿no? Y ahora, como vino el proyecto hidroeléctrico en los últimos años, entonces ya sigue siendo eso porque compramos otro tajo que casi equivalente a lo que nos quitó. Entonces, unos 32 hectáreas, de lo cual había rastrojera vieja del antiguo dueño y también un buen tajo de monte, poco intervenido, como dicen, que no sea por la distancia más que todo. En los primeros 9 años, eran como 12 kilómetros caminando para llegar desde la deja el bus. Ajá. Entonces, y hay mucho lodo también. Entonces, ¿cómo era eso? ¿Cómo lograron construir la casa si tenían que caminar 12 kilómetros desde la carretera para llegar a la finca? Para mí 12 kilómetros no se entiende la cuenta, ¿no?
No es como caminar 12 kilómetros en Tumbaco, ¿no? Ajá. Porque es camino de mula, ¿no? Con lodo hondo. Y sí tenemos una yegua para las cosas, pero siempre era, los primeros 10 años era como unas 6 horas más o menos. 6 horas de caminata para Sí. llegar a la casa. Como promedio, ¿no? Y a veces cuando venían visitas, por ejemplo, ahí sí nos demorábamos más. Porque A veces- camina más lento. A veces nos quedamos en el camino. Ya ve, una vez que vinieron los profesores de la hija en Estados Unidos, del colegio, vinieron y cayó la noche y no habíamos llegado a la finca, ¿no? Entonces nos quedamos con unos vecinos, amigos por allá. Y esa pareja se hicieron amigos con una chica que estaba en la casa. ¿Cuántos años habrá tenido en esa época? 8 años, algo así. Pequeñito, ¿no? Y se quedaron en contacto, que no era muy difícil, no era muy fácil en esa época, ¿no? No había internet, no había ni correo, pero quedaron en contacto y esa chica al fin se fue a estudiar en el colegio de ellos en Estados Unidos. Una chica de aquí del campo. Sí, una chica de aquí, sí. De la casita donde pasaron la noche. Sí, sí, Ah, exacto. qué divertido. También algunas visitas que han venido han tenido aventuras. Un señor se cayó, se perdió, se cayó por una barranca, se quebró un brazo. Pasó la noche en la montaña perdida. Al otro día se llegó a la casa. Había unos botánicos suecos o daneses que también se perdieron y duraron 3 días para llegar aquí. Qué bestia. Se perdieron y ya le dijeron, no, mejor dar la vuelta por allá. Y demoraron 3 días para llegar. ¿Y qué hace uno en el monte cuando se pierde así? Comer Sí. frutas. Mimi se perdió en el monte también. Cuéntanos. Tal vez una cosa más. Le cuento que otra visita se perdió y durmieron en el monte a 50 metros de la casa. Porque estaba perdido. Bueno, ¿Cómo fue eso, Mimi? estaban haciendo, como estaba un poco lejanos, estaban haciendo una carretera por aquí de La Delicia para abajo. Entonces había ido a una fiesta ahí arriba en esa comunidad y entonces me dejaron donde iba a encontrar, perdiendo ese camino o terminando ese camino, me dijeron, no puedes perderte. Pero entonces a los 10 minutos ya me dejaron, chao, voy a la casa, iba a estar en la casa en 2 horas. Pero sí me perdí a los 10 minutos. No sé, llamó un halcón, alguna ave, y pensé, ajá, por ahí es, pero pum, no era. Entonces ya seguía después de unos 15 minutos desesperada gritando porque no hubo nada. Entonces me fui bajando por donde bajaba el agua para encontrar ya, a los 24 horas llegaba a la casa. 24 horas. Pasé una noche en una casa media construida en el monte. Eso era en el 94. Qué bestia. Pero ya es buen cuento, ¿no? Ya se pierde Pero en y el aquí- monte. ¿Qué pasa? No vi ni una araña. No vi, sí vi pavas, sí vi por donde había andado gente, pero no se vio, era el sol. Pensé ya por la mañana voy a ver el sol y ahí voy a coger por donde debo de, pero no hubo sol. ¿Por qué? ¿Por lo denso del bosque? No, por ya sobrecargado de nubes será. No se podía ver el sol. Entonces ya seguía y al fin sí llegaba a una parte conocida. Y era bastante diferente en esa época por acá, ¿no? A 6 horas del camino. A lo 1, casi todo el mundo sembraba arroz. ¿Arroz? Sí, arroz. ¿Y cómo sacaban? Porque es muy lejos para traer arroz de la carretera, ¿no? Ah, por eso lo sembraban, sí. para consumo. Y la gente, las señoras más que todo, pilaban el arroz en esos pilones grandes De de madera. madera, ¿no? Y otra cosa que hacían, que cultivaba la gente, era caña para sacar trago. Porque valía más el trago que el panela, ¿no? Y para sacar la caña tenía que, con los árboles de caucho que hay aquí en la montaña, sacaban el caucho, impermeabilizaron los costales para llenarles de trago, para poner a las mulas, para llevar a la carretera a Qué vender. divertido. O sea, tenían costales llenos de trago. Sí, costales encauchadas. Hubo una época, yo no sé, debe ser en algunos países de América Latina, donde el tráfico de trago era uno de los principales motores económicos en las zonas tropicales. Sí, ¿no? era importante aquí también, al principio, sí. Era medio ilegal, ¿no? Ujú. También del caucho hacían impermeables. Hay un caucho por acá, ¿no? Que no es la misma especie de lo que utilizan comercialmente,
pero hace un caucho bueno. Cuando estaban buscando la especie para utilizar, buscaban esto. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando escaseaban el caucho, vinieron a Colombia y Ecuador y sacar caucho de acá. Yo utilizo para las conexiones eléctricas, en vez de la cinta negra, se pinta con ese caucho y así en lo seco es eterno. Y este es el látex de la planta, o sea, se le hace el corte al árbol y de ahí fluye la leche y al secarse ya es caucho. Sí. Gracias, Mimi. Y hay gente que sacaban de la montaña, ¿no? Que eso era el trabajo de ellos. Mimi, ¿nos querías decir algo? Pero ya pasó el tema del trago. No, yo quiero volver al tema del trago. Sí, bueno, la gente que tenía esos saquillos sacaban el trago, hacía García Moreno, entraban por Imbabura. Yo creo que hoy en día, a veces sacan las cosas por Imbabura, la madera, por ejemplo, que sacan ilegal. Por lo que, según parece, la ley es menos fuerte por ese lado. Pero una vez estaba yendo yo a Quito, en una camioneta, alguna cosa, y el señor iba a llevar trago. Y había un puesto de policías que le quitaban y le podían de pronto quitar el trago. Nos paran y dice, ¿tiene ahí trago? Entonces dijo, sí. Entonces ellos dijeron, ok, entonces ya vayan nomás. Pero si no tuvieran, les fuéramos a regalar, porque habían incautado bastante trago, según parece, solo para que nadie ande sin trago. Eso era el cuento. A mí me parece curioso lo que cuentan, porque es como arroz, maíz y trago. Yo me imagino que la gente tenía gallinas, tenía cerdos. Claro, animales, sí, muy importante. Muchos chanchos. Y los chanchos se mantenían en el bosque, ¿no? Trataba de más o menos de encercarles para que no se vayan donde los vecinos. Y ahí comían muchas semillas de pambil. Y la gente sembraba plataneras. Y de vez en cuando se fueron a tumbar los plátanos y de ahí los chanchos vinieron a comer ahí mismo, ¿no? ¿Y verde también se producía o no se da bien aquí? Sí, se producía, pero no se podía vender, ¿no? Está muy lejos para sacar. Yo lo que me estoy haciendo es esta imagen de la autosuficiencia, porque la gente no podía traer muchas cosas de fuera. Comían mucho verde, eso sí. Claro, eso sí, comían verde, importante. Sembraban arroz para comer, sembraban maíz para comer, tenían los chanchos, las gallinas y el trago. Sí. Otra cosa del maíz, el sistema de sembrar maíz era de que se sembraban puede ser en bosque primario o más común en bosque secundario o rastrojeras. Primero se entraba a cortar la parte de abajo. Ya se me fue la palabra, ¿cómo se llama? El sotobosque. El sotobosque primero cortaba. De ahí regaban el maíz. No sembraban, ¿no? Regaban el maíz. Y de ahí tumbaron los árboles encima. Oye. Y de ahí no volvieron a ver nada hasta ir a cosechar. Perdón, y también con frejo. Mezclaban con frejo también. ¿Y zapallo o no? Casi no. Pero me fascina que menciones esto, Jaime, porque lo mismo nos contó un viejito en la zona de Loreto, en la Amazonía, cuando mencionábamos las técnicas ancestrales de manejo de bosque comestible. Y nos describió exactamente lo mismo, cortar el sotobosque, regar el maíz y luego solo ya venir para la cosecha. Sí, exacto. Y había variedades de maíz especiales, ¿no? Tucillo lo llamaba por acá. El tucilla. Era casi como canguil, un grano pequeñito. Y era como un poco más resistente con el clima tan húmedo, con los loros que molestaban mucho. Dicen que era un poco mejor este. ¿Y la cacería, ahorita que mencionas loros? La gente cazaba, mi mamá. Todo el mundo cazaba, sí. Gracias, Mimi, nos trajo ahorita las tucillas para que les veamos. Y es casi idéntico al tucilla de Manabí, pero lo que me sorprende es que el tucilla de Manabí es un maíz de tierra seca, bien seca. O sea, es el maíz de los que hemos encontrado que mejor resiste a la seca, que no le gusta mucho el agua. Y esto tiene que ser otra variedad para que pueda crecer bien aquí, ¿verdad? Sí, interesante. ¿Y cómo se consume este maíz, Mimi? Generalmente en choclo, pero cuando está así le damos a las gallinas. Ajá. Sí, hemos hecho arepas y todo eso, trajimos todo eso de Colombia, esa idea de hacer con el maíz, ponerle con ceniza y después machacarle así con agua para lavarlo y después cocinar en la olla a presión. Mote. Sí, pues sí, pero de cualquier maíz, puede ser de otra variedad de maíz también. Se consumía poco el maíz seco. Ya. Bueno, el choclo
más o menos bien maduro, con más almidón que lo común. Así les gustaba consumir. Y imagino que las gallinas y los cerdos que tenían aquí eran razas antiguas, ¿no? Sí, criollas. Claro. Sí. De monte, casi. Pues una cosa de los cerdos, después de cuando quieren llevarlos al pueblo para vender por alguna cosa, porque realmente los animales grandes eran como una especie de seguro para la gente. Si alguien se enferma o cualquier cosa, ya entonces tenían esos animales aquí para sacar a vender. Y los animales iban en sus propias patas. Y había una cerda que querían sacar para el pueblo por aquí al frente, en Cielo Verde. Tenemos el río Guayabamba, entre nuestra finca, que es todo lindando con el Guayabamba, hasta Cielo Verde, en Imbabura, al otro lado del Guayabamba. Y esa cerda como que no quiso ir con ellos de su platanera ahí al otro lado, sino se echó al río Guayabamba, nadó para donde nosotros y por aquí subió. Uh-huh. Y entonces venía esa gente caminando por lo menos 2 o 3 horas hasta un puente colgado, y vino la gente a buscar la chancha, se fueron a la bocana a buscarla y ella les vio y ¡pum!, se mete otra vez al Guayabamba para ir al otro lado, obligando a sus dueños a volver esas 2 horas y otras 2 horas al otro lado para encontrar vuelta la chancha. Pero ya en ese otro encuentro llevan escopeta para traerle seguro. Oh. En Colombia también una vacuna una vez desde la finca nuestra se metió a un río grande, el río Cauca, donde antes de vivir en el Chocó. Por su propia voluntad se metió al río y cruzó al otro lado. Está pausada. ¿Cómo construyeron la casa? Pues mandamos a cerrar árboles de la finca misma. Y luego construimos nosotros, ¿no? Teníamos un amigo que vino a ayudar, ya contratamos otras personas también para ayudarnos y se construyó nomás. Sí, madera cerrada con motosierra, ¿no? Uno al ojo saca. Ajá. En el Chocó no había motosierras todavía cuando estuvimos en el Chocó, y hicieron las tablas de la casa en lo que se llama pit sawing, es decir, una persona montada abajo y otra persona arriba. Con un serrucho largo se acerraba. ¡Qué bestia! Toda la madera para la casa era así. Así hicieron su primera casa ya. Y acá, la estructura de esta casa es la típica de las zonas tropicales de América Latina, ¿no? Es una casa abierta, no tiene muros para que el aire pueda circular. Y yo les estoy describiendo un poco ¿Dice lo que es veo. típico? Porque en esta zona no era nada típico. No era nada típico. Sí. Ahora sí, algunos vecinos sí. No sé, antes la naturaleza era el enemigo, ¿no? Uno quería aislarse de la naturaleza. Y ahora ya ha cambiado un poco y hay vecinos que están interesados en ver la naturaleza, ¿no? Sí, pero yo digo, la circulación del aire. Sí. Es fundamental tener una estructura así abierta, sí, con el calor que hace aquí. Y claro, no es madera pulida, lijada, lacada, es basta, lo que se llama, sí, madera basta, ¿no? Sí, es rústico. Sí. ¿Cuántos años tiene ya esta casita? Porque, bueno, ya vamos a contar la historia de que hubo que desarmarla y volverla a armar, ¿no? Cuéntanos un poco eso, ¿cómo fue cambiando? A ver, primero tenían que caminar 6 horas. Después, la época que yo los conocí, era un viaje de todo el día, pero ya más que nada en bus, y era 1 hora de caminata, nomás recuerdo yo. 1 hora. No me acuerdo exactamente dónde nos dejaba el bus, pero había que chapotear ahí, cruzar el río y subir. Yo lo que me acuerdo es que salía de mi casa en Tumbaco a las 9 de la mañana y acá llegaba a las 7 de la noche, básicamente. Porque había que esperar los tiempos de los buses y todo lo demás, ¿no? La ranchera salía de Pedro Vicente Maldonado a las 2:30 de la tarde, me parece. ¿Debes de haber bajado en el río Mashpee o de pronto en Guayabías? Eso le pone como por ahí el 97 o 96, por ahí. Llegaba así de cerca por ahí en esos años. O sea, se fue acercando poco a poco. Sí. No, yo creo que debo haber venido ahí por el 2000, tal vez. 99, 2000. Ajá. Sí, pues porque pasaron la carretera hasta Santa Rosa, supuestamente, en el 2002. Entonces, ya antes que eso, sí se tenía que cruzar nuestro río.
Si Ajá. llegaba hasta Guayabíes o llegaba hasta abajo la Tarabita, había Tarabita para ir al Cielo Verde, o si no, cruzaba este río por Eso medio era. del río. Ajá. No sé, cruzaste por medio del Es río. por medio del río, sí. Ok, sí, porque eso era antes de tener un puente colgante allí. Ajá. Y también antes de haber hecho un puente en el río mismo. Ajá. Sí, eso también era otra aventura, porque a veces el río subía, por eso Ajá. la familia Arcos, los amigos Arcos, venían y estaba el agua alto, porque el río puede subir 2 metros en una tormenta y luego uno no puede cruzar. Tiene que esperar. Había otra casa ahí al otro lado y ahí pasaron la noche ellos. Me Luego acuerdo de la escuchamos al Inti a la otra mañana gritando y bajamos a ver y ahí estaban los amigos. Al otro lado del río. Al otro lado del río. Pero generalmente baja de noche, entonces ya se podían pasar. Ya. Ahora, claro, hay un puente elegante de carro y todo, entonces no es problema. Claro, ¿ves? Uno siempre recuerda con cariño esas épocas. Yo, ahorita que mencionas esto, yo me acuerdo que siempre era la cuestión de estará crecido el río cuando lleguemos. O sea, incluso esa era parte de la aventura, no saber. Ya llegabas al final del día y ojalá el río esté bajo para poder pasar. Esas fueron mis primeras veces aquí. Pero para ustedes ya era una mejoría, un cambio tremendo entre los primeros años de 6 kilómetros, ¿cómo es? 12 kilómetros, 6 horas, a esto que ya era solamente cruzarse el río, ¿no? Bueno, sí, no era tan mal. Cuando venía mi mamá, sí, estuvimos desde el río Mashpee hasta acá. Y ya sí, hasta con caballo, pero 5 horas. Ajá. Y había partes también de lodo, no se perdía esa parte de la aventura. Ajá. Pero sí, poco a poco se va avanzando hasta ahora tener una carretera pavimentada por la mitad de la finca, que es otra aventura más. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de cuando llegó la hidroeléctrica acá. Pues era un choque y realmente el gobierno en el año 2009 tenía ese programa que iban a hacer algo que se llamaba el Sistema Hidroeléctrico Integrado del Guayabamba, SHIG. Y habían invitado a los compañeros de la comunidad Pachijal para ir a una reunión en Saguangal, que es de Pachijal a decir que 2 horas, 3 horas en carro o en camión que habían contratado. Y a nosotros, donde nos iba a inundar una parte, no nos invitaron. Pero ya amigos de amigos de amigos entre los comuneros ya me llevaron en el camión de Pachijal para ir a la reunión de noche a las 8 de la noche en Saguangal. Y ya cuando vi el mapa de lo que iban a hacer, parece que nos va a afectar esa cosa. Entonces dijeron, pues sí, nos iba a afectar. Entonces fui a visitarles en su oficina en Quito y me dieron toda la propaganda, los mapas, todo eso. Y fue. El bienestar que va a traer a la zona. Pues una parte de eso, qué lindo, mire, es pura agua y el bosque se ve porque se inunda todo lo demás, pero el agua es estancada, es el río Guayabamba, es todo la caca sin tratamiento de Quito, una mina de oro aquí río arriba, la floricultura de Cotacachi, todo eso, ¿no? Todo eso estancado. Uh-huh. Y los animales como los peces que antes subían por nuestro río Guaycuyaco, que es limpio, esos ya no iba a haber, los sábalos, uh-huh. Ya ¿cuáles otro era? No me acuerdo ya el nombre del otro. Habían 2 especies que sí venían así grandes, pero ya no iba a haber. Entonces eso empezó un proceso de educación. Yo aprendí mucho entonces de ese proceso, tratando de informar a los vecinos también de lo que era. Pero al final el hidroeléctrico Manduriaco se hizo, creo por lo que era el más bajito de toda esa serie de 12 que querían hacer. 12 querían hacer, no sabía. Ahora eso. creo que solo quieren hacer 9 o 10. Pero era un proyecto otro proyecto emblemático del expresidente Rafa. Entonces lo importante fue hacer esa impresión y no tanto hacerlo bien.
Ujú. Pero de todas maneras contrataron algunos equipos de consultores muy buenos que sabían de la vida silvestre, sabían de la botánica. Así conocíamos a Carlos Cerón de la Universidad Central, que es, Sí, un botánico es un buen botánico. potente, sí, es brutal. Entonces, esa gente sí era muy buena. Pero luego, entregando sus informes a la compañía hacía lo que quería. Es que se hizo por lo que se hizo. Compañía, la famosa Odebrecht, ¿no? Sí, la Odebrecht. Y bajo la vicepresidencia de la nación, Jorge que era Glass. su proyecto, Jorge Glass. Pero entonces ya al final compraron. Realmente la gente de Cielo Verde hace muchos años quiere tener un puente. Entonces ya con ellos daban trabajo a toda esa gente, hicieron un puente. Y uno pensaba, pues tal vez no está mal si van a gastar ese jurgo de plata en un puente, ya no lo van a inundar, ¿no? Pero mentiras, porque ya después de esos 2 años de estudios, una reunión entre todos, iban a hacer un ascensor para los peces. Para los peces. Ascensor ¿Cómo para es los eso? peces iban a hacer a costo de $1 millón. Sí, eran Sí hacen, serios. ¿no? Sí hacen en los Sí, pero ellos no hicieron. Sí se hace, pero no hicieron. De toda manera, ya al otro día, antes de tener su permiso ambiental, empezaron con la maquinaria pesada y ya, se hizo lo que se hizo. Ahora la cosa es de buscar ya las ventajas para nosotros y para los amigos, que tú no vayas a sufrir para venir. Ahora el sufrimiento no es tanto el camino, sino el tiempo para ti. Y eso es, ya. A veces funciona y en verano a veces no tienen agua suficiente. Ha tenido un mundo de problemas con esa hidroeléctrica. No es solo la política, sino ya mal hecho o yo no sé si es materiales, pero sí han tenido mucho problema. Pues que es empozar uno de los ríos más contaminados del Ecuador, pues el río que evacúa todo Quito. Sí, y Quito exacto. no trata nada del agua, la capital, y Exacto. todo eso llega a esta represa. Sí, y los ingenieros quedaron sorprendidos parece cuando lo vacían para lavarlo, afuera de matar un montón de peces, se hace algo que parece el Gran Cañón de Estados Unidos, de sedimentos. Se Ajá. sedimenta rapidísimo. Y luego, a los pocos años después de la sedimentación hacerse visto, también hay el buchón, el lechuguín. Se llena, parece un potrero. O la basura. Una vez había entre lechuguín y bolas rotas y zapatos y todo eso. Fundas de plástico, todo. Plástico. Era feo. Ya tiene sus problemas y alguien tiene que hacer algo. Será el gobierno, yo no sé. Ahora pertenece a SELEC. ¿Cómo afectó Jaime a la finca? ¿Qué es lo que ustedes sacrificaron para esta modernidad? Bueno, sí nos quitaron 8 hectáreas. Y más que todo no era la parte más importante de la finca. Qué suerte. Donde un potrerito teníamos. Sí quitaron bastantes árboles frutales, pero la gran mayoría no. Entonces no. Y sí nos pagaron era interesante, por la montaña que quitaron, nos pagaron lo que nos pareció un precio justo, ¿no? Nos pagaron bien por la montaña que quitaron. Por los árboles frutales, claro que eran desconocidos por ellos, ¿no? Claro, para ellos no era nada que conocieran. Entonces yo les presté unos libros y si ellos encontraron en los libros y dijo que era un frutal, nos pagaron lo mismo que un árbol de naranja. Y si no estaban, no nos pagaron nada. Entremos a ese universo, entonces, Jaime. Cuéntanos a qué se dedica la finca Río Guaycuyaco. ¿Cuál es tu trabajo con los frutales? Bueno, sí tengo una colección grande de frutas, ¿no? Y desde hace muchos años estoy recolectando. Sí hicimos unos viajes a Asia, pagado por la venta de semillas. Y con los contactos allá y los contactos después con Internet, hago intercambio de semillas con gente en otros países, ¿no? Y así más que todo que he conseguido el material que tengo, ¿no? ¿Cuántas especies de frutales tienes aquí en la finca? 600 más o menos.
600 especies de frutas tropicales. Y Hay muchas plantas en el trópico húmedo, ¿no? Pero cuando tú dices 600, ¿te refieres a 600 especies y hay más variedades o son solo 600 frutas distintas? Sí hay más variedades, pero para la mayoría de las frutas raras no hay variedades, ¿no? Entonces hay solo unos pocos que sí hay variedades. Sí, no he hecho cuenta de las variedades. ¿Cuántos años te ha tomado formar esta colección? Bueno, sí empezamos un poco en el Chocó de Colombia. Y sí trajimos unos árboles en el bus. Venimos en el bus de Colombia con unos 3 costales y 2 niños y unas plantas. Qué increíble ese viaje. En bus desde Colombia, desde el Chocó colombiano. Sí. Llevando hijos y semillas. Bueno, arbolitos, sí. ¿No? Pero poco, ¿no? La verdad es que en el Chocó no sabíamos nada, ¿no? Al principio, ni cuál punta del machete que se coge, ¿no? Y el emprendimiento era muy lento, francamente, ¿no? No había libros, solo desde los vecinos, claro, que lo que aprendimos de los vecinos, ¿no? Pero era con muchos años. Es que yo comparo con lo que saben nuestros vecinos de Mashpee, por ejemplo. En 5 o 10 años que llevan ellos, saben muchísimo más de lo que sabía yo en 5 o 10 años, ¿no? Ya, me ha impresionado mucho. Eso es en parte gracias a ti, en realidad. Bueno. Ya vamos a conversar un poco más de eso. Entonces, cuéntanos, lo que hay aquí básicamente son árboles frutales. Eso es lo más importante de tu colección. Sí, algunos ornamentales también. Cosas anuales, casi nada. Solo hay que de pronto ortiga, por ejemplo, que hay de voluntarios. Pero sí, más que todo árboles y casi todos frutales. Y sí, hay bosque primario aquí también, ¿no? Y bosque secundario. Ya veo el proceso, no sé si quiere hacer, pero sí me gustaría hablar del proceso de sembrar. Ahora estamos sembrando en bosque secundario alto. Y es un lote que era bosque hasta hace 30 años. De ahí se tumbó y se sembró potrero. Y ahí estaba unos 10 años en potrero y de ahí se abandonó y volvió a repoblar. Pero lo interesante es que tenían bosque por lado y lado de ese potrero. Entonces tenía muy buena fuente de semillas. Entonces el bosque secundario que hay ahora es muy rico en especies. Casi se ve como bosque primario, ¿no? Entonces el proceso que hacemos es que vamos subiendo la loma, ¿no? Porque es una loma larga. Y tratamos de ir anticipado 1 año o 2, pelando los árboles más grandes. Es decir, de un diámetro de 30 centímetros para arriba, vamos sacando la cáscara, ¿no? Para matar a los árboles. Para que ojalá se mueran y empiecen a caer antes de nosotros llegar allá a sembrar. Y cuando llegamos a sembrar, todavía está la gran mayoría de todo el bosque está ahí, ¿no? Así abrimos unos surcos, no tan abiertos tampoco, pero para poder caminar, a unos 5 metros de distancia, y de ahí sembramos los árboles en esos surcos, señalados con estacas. De distancias depende un poco de la especie. Árboles más pequeños se siembran junto a árboles grandes y se limpia un poquito alrededor de cada planta para que entre un poco de luz. Todavía hay mucha sombra y las plantas de bosque tropical prefieren sombra para levantarse. Uh-huh. Entonces eso está bien. Y mientras se van levantando las plantas, vamos pelando, es decir, sacando la cáscara, matando otros árboles de los otros árboles de maleza, ¿no? Para que no le haga tanta sombra al árbol. Y este es bien diferente a lo que están haciendo más que todo de sintrópico, que generalmente, claro, que por lo que ellos no tienen un bosque secundario diverso, alto, bonito. Pero con el sintrópico, la primera cosa que se hace es que se limpia el lote, ¿no? Casi todo el lote. Y con la manera nuestra, tenemos mucho más diversidad. Y claro, que ellos siembran muchas cosas, ¿no? Muchas cosas diferentes, anuales, cosas para machetear, para dar sombra y después para hacer abono, árboles de mucha clase, arbustos. Pero todavía la diversidad que tengo yo es mucho mayor de lo que tienen ellos. Y la producción de materia orgánica es mucho mayor de lo que tienen en un lote típico. Por lo que cuando se limpia un lote, la producción de materia orgánica baja a 0, ¿no? O a cerca de 0. Y demora años para volver a hacer una producción buena.
Es una sucesión lo que ustedes están haciendo a la final, sin botar el bosque. Sí. Quería preguntarte de las semillas. Ya nos dijiste brevemente de los viajes que hiciste, pero ¿cuáles son las regiones del mundo donde proviene la mayoría de tu material? Bueno, sureste de Asia y América tropical son las dos partes principales. África es un poco menos, hay menos en África. Uno piensa en África y piensa en los animales, ¿no? Pero de diversidad de plantas en los bosques tropicales hay un poco menos en África. Y tal vez menos comunicación también. La mayoría viene del sureste, así que hay una diversidad grandísima allá. Y de América tropical, de Amazonía, del Chocó, de Centroamérica. Tú traes de Colombia, de la Amazonía ecuatoriana. Sí, de Perú especialmente y Bolivia. de esas dos partes. Porque ya. de esas dos partes estoy haciendo intercambio, es decir, regalo muchas semillas a esas dos partes, ¿no? ¿Y del Perú? Pero algo, del Perú no tanto, pero sí tengo cosas, y de Brasil también. Antes de Brasil y después se puso complicado para cambiar semillas, pero sí hay bastante de Brasil ¿Por también. qué? ¿Por qué se puso complicado? Por los permisos de mandar y recibir. Por eso. Tú, entonces, cuando traes de Colombia, por ejemplo, ¿te envían cómo? ¿Por correo o por cómo? Mandan por servicio entrega a Ipiales. De ahí mi amiga que vive en Tulcán pasa a Ipiales, recoge las semillas, los trae a Tulcán y de ahí me manda por servicio entrega. Ya. Y yo para mandar semillas es al contrario, ¿no? Sí. Mando a Tulcán, ella pasa y manda desde allá. O sea, usan courier, básicamente. Sí, sí. ¿Qué similitudes y diferencias ves tú entre el sudeste asiático y la América tropical? Ahí es un tema que a mí me interesa muchísimo, esa conexión. Bueno, si uno digamos, sin conocer un bosque tropical, podría decir que se ve muy parecido, ¿no? Árboles del mismo porte, grandes. Pero conociendo, todo es diferente, ¿no? Las especies comerciales, claro que hay algunas, hay plátano en toda parte, ¿no? Hay plátano es asiático, pero hay por acá, ¿no? Algunas frutas importantes hay en todas partes, pero muchos frutos asiáticos solo hay por allá, ¿no? Como hay muchos frutos americanos, digamos, algunas cosas que se ven en Tena, el mulchi, cosas que no hay en otra parte, ¿no? Sabes que una de las teorías del poblamiento del Ecuador es que fueron navegantes del sudeste asiático los que llegaron acá y se establecieron porque encontraron un ambiente similar, aunque tenga especies distintas, para desarrollar su cultura material, ¿no? El uso del bambú, por ejemplo, que acá es la guadúa, que está en ambas regiones, por eso te hacía un poco la pregunta. ¿Y qué porcentaje más o menos de las frutas que manejas son de América tropical y qué porcentaje es de allá, del sudeste asiático? No sé, 40-50% tal vez de América tropical. Claro que me interesan los ecuatorianos, ¿no? Porque son propios. ¿Y las plantas del sudeste asiático se establecen bien acá? Sí, es impresionante, ¿no? Casi sí, los que son de bosque tropical húmedos se establecen bien y todos tienen polinizadores diferentes, ¿no? Y no hay esos polinizadores en Asia, no hay aquí, pero sí hay que polinizar. Casi siempre, sí hay, nunca es problema de esas polinizaciones. Es ¿Cuáles son los impresionante. principales polinizadores acá? Bueno, abejas, de esas abejas sin agujón, hay muchísimos. Y cazos, los Escarabajos. escarabajos, hay de mucha variedad. Sí, verdad, murciélagos, colibríes. Qué bonito. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? Yo aquí en tu finca conocí por primera vez algunas frutas que nunca en la vida había probado, porque en ese entonces no había en ningún otro lado. Por ejemplo, el salac o el mangostino, que sin embargo ahora ya se están empezando a producir en esta región del Chocó, ¿verdad? Sí, se ha expandido. ¿Cómo Sí, el salac, de las cosas que he introducido, el salac es el que más se ha regado. Desde hace años vendí semillas a Bilsa y unos señores allá ya tienen siembras de hace muchos años, hacen vinos, hacen preparaciones y allá en Quinindé sí se ve salac. Ahora últimamente se ve en Quito y Tumbaco también en los mercados. Sí, ya se empieza a vender, eso me llama la atención porque a la final algunas de esas frutas, como tú dices, salieron de aquí. Sí. Salieron de esta finca y la gente no sabe eso. Sí. Y otra fruta, tal vez la segunda fruta que se ha regado más
es una de Amazonía, que mi amiga Mercedes, la amiga quichua allá, escogió una variedad de lo que llamamos chicle. Y ahora todo el mundo por aquí cultiva chicle y se ve en los mercados locales. A ver, Mercedes Mamayacta. Sí. Sí, la conocemos. Pero este no es el chicle propiamente dicho de Mesoamérica. Sí, no. El chicle, la fuente original del chicle de masticar es de la savia de un árbol, que le dicen chicle a veces. Y es de Centroamérica y es totalmente diferente a este. Sí tiene una fruta comestible también, pero es de otra familia diferente. Es bien diferente. Y este entonces que se está sembrando acá no tiene nada que ver y realmente es la fruta. Pero sí se puede hacer chicle. La savia, si se seca, se hace chicle también. Ya. Yo les cuento, oyentes, que es mi fruta favorita ahora. ¿Ah, el chicle? Sí. Interesante. Sí, es bien Me rico. resulta enviciante. Y es una fruta pequeña. Yo no sé si es familia del... ¿Cómo se llama este que hay en la sierra también? Que se parece muchísimo en realidad. Porque es una fruta redondita y que adentro tiene varias pepitas y se come, yo le como con cáscara y todo. Sí. Y tiene este látex que luego te quedas masticando un largo rato, pero adentro tiene centro líquido, como los chicles de bola. Y el centro líquido es lo más rico. ¿Qué familia es esta planta? Es la Camellia, es Apocynaceae. Uh-huh. ¿No es el níspero familia? No. Porque No. se parece, ¿no? No es. Un poco. Es una familia con mucha leche, bastante leche, y hay venenosas. Entonces este es amazónico. Sí. Wow, qué increíble. No estoy seguro, no me acuerdo si la Mercedes me dijo, porque no es propiamente, ella vive en Archidona. Y no hay. Tengo otros lagmelias del oriente, ¿no? Pero son diferentes. Esa es una selección de ella que salió buenísima. Entonces es una guardiana de semillas que a la final es responsable de haber expandido eso para acá y de aquí se abrió a esta región y ahora ya encuentras cada vez más por todo lado, lo cual es una bendición. Cuéntanos un poco de las del sudeste asiático, el frutipán, el jackfruit y el durian. Son una familia, ¿no? ¿Son una misma familia o son varias familias? No. Son 3 familias diferentes. Wow, cada una es una familia diferente. Sí. Bueno, el durian es famoso, es el rey de las frutas. Y lo poco que conocen los ecuatorianos es de escuchar noticias que es una fruta que huele muy feo, pero es súper popular en Asia y con mucha razón, ¿no? Para a veces la gente que pruebe por primera vez, a veces solo al oler, no pruebe. Y otros que no les gusta nada. Pero ahora la gente local se encanta, todos. Están Acá. encantados, sí. Sí, les gusta muchísimo. Por el sabor de la fruta. Nosotros, por el sabor de la fruta. Es muy especial. Textura, sabor es muy especial. Y los chinos se pelean para venir aquí a comprar durian. Vienen aquí a la casa a comprar todo el durian que hay. Wow. Porque lo conocen desde la casa, ¿no? Es una fruta de ellos. Yo tenía entendido que en algún país del sudeste asiático está prohibido subirse al bus con durian. Aquí también. ¿Ah, sí? Sí, hemos tratado de mandar en bus. Sí, no, eso aquí sí, pronto empezaban a prohibir el durian en el bus. O sea, los mismos Por el conductores olor. decían. Sí, ya, el primer lote tal vez llegó hasta Santo Domingo y luego ya prohibían. Había gente que tenía que venir de Guayaquil a Santo Domingo para coger sus durian. Porque no quería el Porque no transportista querían llevarlo. el olor, estaban súper Sí, es un olor fuerte, fastidiosos. Mimi. Es fuerte, pero es cremosa la fruta, tiene mucha sustancia. Ya, es por eso, es que le llena la boca y la barriga y todo. Es muy bonito. Y de las otras, pues hay jackfruit y champajack y hay una frutipán sin semillas. Y esos sí son de suroriente de Asia, el jack y champajack, y el otro sí es de Oceanía. Y esos sí son artocarpos, todos 3, pero el durian es otro. Es chistoso porque ya la gente empieza a cambiar los nombres, ¿no? Yo ya he leído al jackfruit ser llamado jaca, ¿no es cierto? Sí, sí. Y creo que es la fruta más grande de las que se llegan a producir, ¿no? Sí, la fruta de árbol más grande. Los zapallos le ganan. Claro, es verdad, los zapallos son Sí. fruta también, la curvita máxima es más sí. grande, pero dentro de las frutas dulces de Sí, sí, árbol es la sí, más de grande de árbol, todas. sí. ¿Cómo será que te caiga uno de esos en la cabeza? No me imagino. El frutipán, se conoce aquí el frutipán de semilla, ¿no? Y se comen las semillas que son muy ricas. Pero mucho más importante en Asia, como comida básica, que en vez de plátano y yuca comen frutipán sin semilla. O sea, la fruta.
La fruta en sí, la pulpa. Pero verde. Lo cocinan verde y queda como un almidón, ¿no? Como una papa o un pan, por eso el nombre de frutipan. Ah, no sabía eso. Yo pensé que era por la semilla. Se puede dejar madurar también y a la pulpa es dulce y rica, pero más común se usa como un almidón, ¿no? Un frutipán sin semillas es el resultado de un trabajo de domesticación a la final, porque esa planta ya sola no se puede reproducir, me imagino. Sí. La manera tradicional son cortes de raíz. Ajá. Pero también se le puede injertar encima del de semilla y se le puede hacer a codo aéreo también. Qué fascinante. Esto de las frutas sin semilla me recuerda una investigación que hice de la historia del banano, porque los bananos originalmente tienen semilla, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes tienen aquí variedades de banano con semillas. Sí, ese común, ese que es maleza muy invasivo, que tiene semillas, eso sí hay por acá. Sí, unos semillas, esos frutos rojas con semillas grandes, duras. Grandes, y no tienen mucha pulpa, y la pulpa no es muy sabrosa. ¿Cómo se llega de un frutal con semillas a estos frutales ya sin semillas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú sabes? Bueno, con una palabra que tengo apuntado en el tablero porque nunca me acuerdo qué era. Con mutaciones, ¿no? Ajá. Con mutaciones salió una fruta sin semilla, ¿no? Entonces algún campesino dice, ¡ve qué rico esto! Entonces saca un hijo y siembra en otra parte. Y así va. Es más complicado que eso, ¿no? Porque hay algunas variedades y han habido cruces, pero sí. Básicamente era así, ¿no? La gente vio que salió sin semilla, porque sí era natural, ¿no? Eran mutaciones naturales, ¿no? Uh-huh. O sea, hubiera sido una planta que en la naturaleza simplemente no se hubiera reproducido, pero la gente la encontró y empezó a multiplicarla vegetativamente. Así es. El problema con lo vegetativo es que la planta no evoluciona, ¿verdad? Uh-huh, es un clon, básicamente, que uno replica. Y eso me lleva a una cosa que estábamos conversando hoy en el almuerzo, que es dentro de la historia del banano, este banano Gros Michel, que fue el banano que se hizo famoso en todo el mundo a partir de plantaciones francesas en Haití, por eso el nombre Gros Michel. Y que luego, como solo se clonaba la misma planta por toda América Latina, le cayó una plaga, lo típico, ¿no es cierto? Y desapareció el Gros Michel y fue reemplazado por el Cavendish que tenemos ahora. Sin embargo, tú hoy día nos hiciste comer un Gros Michel, o sea, no desapareció. Sí, es que no llegó el peste hasta acá, ¿no? Por aislamiento. Uh-huh. Y aquí se mantuvo esos pies de cría, podríamos decir. Sí. Uh-huh. Y la gente sabe la gente se da cuenta que es un plátano más sabroso, ¿no? Un banano más sabroso. Sin embargo, no consiguen un precio mejor en Quito casi. Como la mayoría de la gente allá no conocen, pero con un poco de trabajo tal vez podrían conseguir un precio mejor, ¿no? Vendiendo a la tienda en Quito. Yo tengo varias preguntas que me salen de ahí. La una es, acá tú sufres de plagas, te toca hacerle la guerra a las plagas, combatir plagas y enfermedades en los árboles. ¿En general o...? En general, no solo en el banano. No. Al uno no, tengo 600 especies, no voy a ir uno a uno a ver qué plaga tiene, ¿no? Y al otro, por lo general, no tengo problemas de plagas. ¿Y a qué le atribuyes tú que no se expandan plagas aquí en tu cultivo? Bueno, más que todo por diversidad de la siembra, no hay monocultivo. Ajá. Más que todo eso. Cuando recorremos la finca, tú siempre nos haces notar la forma en que se hace el manejo y la forma en que se ve, porque uno piensa una plantación frutal como un montón de arbolitos de frutas en línea, sin nada de sotobosque, o sea, el suelo limpio, como suele decir la gente. Pero así no es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuál es el manejo? Sí, el manejo es de hacer lo mínimo posible, ¿no? Y así sale produciendo mucha materia orgánica y es mejor para la tierra. Ahora, con tiempo, siempre hay árboles que van a subir encima de los árboles sembrados. Esos voy pelando. Y hay bejucos también. Entonces uno tiene que ir caminando, ¿no? Pero es caminando por el rastrojo, ¿no? Solo unos caminos principales abrimos en la finca. Pero lo demás uno anda así. No haces control de maleza mucho. No mucho. No hay que hacer mucho. Ya cuando están grandes los árboles, claro que cuando son pequeños es más trabajo, ¿no? Pero ya cuando son grandes ya hacen sombra y controlan la maleza. Esos mismos. Sí. Y nos has hablado ya un par de veces de esto de la materia orgánica. Tal vez tenemos oyentes que no conozcan mucho del tema. ¿A qué te refieres con que aquí hay bastante materia orgánica? Bueno, también le dicen carbono, ¿no?
que es prácticamente la misma cosa. Es lo que producen las plantas, ¿no? Y es muy importante para la salud de la tierra que haya mucho materia orgánica. El bosque es lo que más produce materia orgánica, ¿no? Un cultivo produce menos. Entonces los suelos en los bosques tienden a ser bien sanitos, ¿no? Con mucha materia orgánica. Las hojas que van cayendo, la hojarasca que llamamos, y también las mismas raíces de los árboles, porque yo leí alguna vez que un árbol pierde un porcentaje de raicillas cada día en realidad en el suelo. Mueren. Imagino que eso también aporta la materia orgánica del suelo, ¿no? Ya está cayendo agua. Se callaron las cigarras y ahora está empezando a llover. Javier estaba preocupado. Ojalá no llueva. O sea, este nivel de lluvia creo que nuestros oyentes no se van a molestar, pero si nos cae una tormenta vamos a tener que continuar mañana la entrevista. Claro, porque cuando llueve aquí llueve en serio. Qué fascinante. Este mundo de las frutas es fascinante y quienes venimos de tierra fría conocemos frutas que hay allá, por supuesto, hay algunas, pero venir a ver acá lo que se puede llegar a producir es muchísimo más diversidad. Y yo me imagino que tú no has parado de buscar en realidad nuevas cosas. ¿Tú consideras que has llegado ya cerca de lo que existe o todavía te falta mucho? No. Ustedes mismos trajeron semillas nuevas, ¿no? Que me mandaron de Colombia, recogieron un paquete de semillas. No, hay muchísimo. Muchas de las frutas mejores ya se conocen, pero no todas tampoco. Y algunos menores que se pueden mejorar, con cultivar, con seleccionar. Todavía hay muchísimo, ¿no? Cuéntanos alguna fruta que para ti sea así muy especial, que tal vez es muy sabrosa, muy rara, que no es tan conocida. A mí me fascina el mangostino, por ejemplo, que lo conocí aquí, que es del sudeste asiático. Es una fruta, parece una flor, parece que comieras una flor dulce. Pero ese es mi gusto. ¿Qué te llama a ti la atención? Sí. Bueno, al mangostino le llaman la reina de las frutas, ¿no? Ajá. Claro que no preguntaron a los ecuatorianos antes de nombrar a la reina de las frutas, pero sí, la gente sí conoce un poco aquí y sí, es muy rica. No sé, muy difícil de escoger. Hay una fruta el compañero de Mercedes Mamayacta me trajo una semilla de yasuní que le llamamos Plinia de yasuní porque Plinia puede ser el género. Es de una mirtácea familia de guayaba, que es una fruta morada pequeña, súper aromática, como una resina aromática muy, muy buena y totalmente desconocida. O sea, ni siquiera está hecha la descripción botánica todavía. Sí, no sabemos exactamente qué es el nombre botánico. Qué brutal. Bueno, a mí, al mismo tiempo que me fascina esto, también me preocupa el hecho de que ya en las ciudades es bien difícil conseguir fruta buena. Incluso de las más conocidas, como la piña, la papaya, el banano, no sé, la gente los cosecha cada vez más verdes y los lleva allá. Y yo siempre me hago esta pregunta, o sea, si tú cosechas verde un fruto y lo dejas madurar, el sabor no es el mismo, ¿verdad? Que si madura en la planta. Sí, por lo general así es. Varía según la planta, pero sí, por lo general, entre más maduro mejor para cosechar. Y entonces eso es una limitación también, porque ahora estamos acostumbrados a llevar la fruta muy lejos y que tenga que estar en percha bastante tiempo. Y una cosa que no sé si tú me puedes confirmar, me da la impresión de que muchas de las frutas de las que estamos hablando ahora no tienen mucho tiempo de percha. Es decir, después de que las cosechas, ya poquito después ya se pasan. Sí. También es muy variable, ¿no? Hay unos que sí pueden durar 8 días, hasta 15 días a veces. Por ejemplo. Porcelia, por ejemplo, una fruta del Perú, sí dura mucho tiempo. Frutipán. ¿El durián? No, durián no mucho. Ya ve, el durián es interesante, es una fruta grande, espinuda, muy peligroso para estar debajo del árbol cuando caen, porque son pesados y con espinas fuertes. Y cuando cae, es casi imposible abrir. Pero ya a los 2 o 3 días empieza a aflojar y de ahí uno puede abrir, ¿no? Así con la mano nomás. Y ya en 1 o 2 días más ya empieza a dañarse. Ajá. Entonces sí, la ventana es... No es muy grande la ventana. Y además piensa, no sé quién quiera tenerle en percha en las tiendas con el olor que tiene. Y verdad, o sea, sí, oyentes, o sea, a la final sí dependemos de gente como ustedes, Jaime y Mimi, que tienen estas cosas y podemos llegar a probarlas, porque muchas de ellas no van a tener un futuro en el mercado.
Y eso me preocupa porque la gente suele pensar, ya, o sea, descubrimos una cosa exótica nueva como esta que tú decías de la Amazonía. Y enseguida la gente empieza a pensar con dólares en los ojos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una plantación de esto para sacar un montón de dinero? Pero hay un montón de dificultades en el camino y esa es la razón por la cual no tenemos esto en las fruterías. Entonces, creo que nos obliga un poco a desplazarnos hacia las regiones donde se produce para poder conocer. Sí, en las ferias locales, pero también en China, en Asia, lo que le hacen como del durian es que cuando le sacan, le preparan de otra manera, le dan un valor agregado. Le sacan la fruta, le sacan helados, le sacan dulces, le sacan secos, le sacan de todas las preparaciones. Y ahí sí se puede. Hasta le sacan al freeze dry, liofilizado, algo así. Ajá. Y eso entonces ya le hace con posibilidad para gente que vive lejos ocuparle y probarle y si quiere tener el sabor. No es nunca igual que comer la fruta así madura en su lugar, pero siquiera ya llega que la sombra, las vísperas de la fruta, algo así. Y ya que estamos en ese tema, Mimi, tú en nuestra red eres famosa, te cuento, por la cocina. La transformación de estos productos de la finca en recetas. Y justo en la comida hablábamos de que cuando haces un recetario y tú dices, cuando esté en mi lista de cosas por hacer cuando tenga tiempo. Y yo no sé si... No, yo ya hice uno cuando vivíamos en Colombia porque trabajaba con grupos de mujeres y hice un recetario, pero era un poco que no era muy sofisticado. Era cómo se puede sustituir tal cosa por tal otra que no tienes y seguir nomás haciendo algo así, de esa línea tengo. Y sí tengo recetas favoritas que saqué de otra parte. A veces es que en una base de una receta conocida luego sale con otros ingredientes y otros sabores. Y ahora, por eso digo, no puedo, por ejemplo, eso que comimos de la papa china. Yo no tengo receta para eso. Es primera vez que le preparo de esa manera. Está como en la juventud ensayamos mucho con plátanos y con yuca y todo eso y hacemos la yuca rallada desde ahí en el Chocó y hacemos esas tortillas de plátano maduro también desde ahí, desde la juventud. Ahora llegábamos con los hijos y todo y ya después de un rato ya dejamos de experimentar mucho, pero ahora sí estamos retomando eso un poco porque es importante. Es porque a mí realmente la comida tiene, sí, hay una parte que es la nutrición, que queremos realmente comer bien en ese sentido para nutrir al cuerpo. Pero por otro lado, a mí me gusta ver muchos colores. Me gusta ver hortalizas y frutas y todo eso y su color. Ya para mí es como un arte la comida. Y así es interesante como pintar con los colores y también combinar de forma que hay una comida agradable para la gente. Sí, es un gusto, es un placer tanto preparar como comer. El postre que comimos hoy, no la parte que tenía trigo, sino la parte de la fruta. Cuéntanos, para dar un ejemplo. Así, ¿qué llevaba esa delicia que comimos Bueno, hoy? le hemos dado un nombre que para mí es feo, entonces yo le voy a decir que es plátano maduro condimentado o con especies. Sí, es súper fácil, es cocinar en poca agua. Nosotros hacemos a presión para hacerlo rápido, pero igual puede poner un poco más agua y cocinar más rato. Plátanos pelados. Se cocina muy bien maduros. Se cocina mucho tiempo, así 15 minutos, así a presión o media hora, yo no sé. Y se ponen color rosa, no rosado de rosa. Y luego machacamos y agregamos jengibre picado fino o extraído el agua, una pizca de sal, según la cantidad de plátano que tienes, e ispingo, ¿no? Ispingo molido,
de la cáscara del lixpingo y también del cálice. El lixpingo es una planta de sabor de canela, básicamente. Sí, es la canela amazónica. Es la canela amazónica que realmente tenemos el árbol de eso. A veces hemos hecho con la hoja té, agüita, y sabía canela. Es súper fácil de hacer. Pero entonces ya eso machacado y ya. Si tienes ya hecho un hojaldre o... Antes hacíamos en pie. Ahora yo hago esos de esos que son pedacitos de esa corteza de hojaldre y ya con eso le pongo. Pero esa cosa si le pone caliente, ese asunto del plátano, condimentado ya con especies, le pone en un hojaldre ya cocinado y se cuaje, ¿no? Se queda como para cortar pedazos que no vayan a ir a todo lado. Gelatinoso se queda. Ajá. Sí, algo así. Qué sabor tan increíble que tenía. Sí, y no tiene azúcar, pero sí es bien dulce. Ajá. Y servimos siempre con un yogur que no tiene nada de dulce ni sabor. Y mermelada de arazá. También del lixpingo. Nosotros cultivamos hasta el oriente, ¿no? Y sí se conoce bien allá, aunque lo que se utiliza generalmente del lixpingo son las hojas para hacer agüita y los cálices, que son los sombreritos, ¿no? Duros, leñosos son, ¿no? Sí, que se ponen en la colada morada, ¿no? Pero nosotros sacamos la cáscara y gracias a los amigos en Mashpee con Alejandro y Agostino, que ellos lo secan en su secador de leña y lo muelen en las máquinas para moler cacao. Queda la cáscara molida. Y que yo sepa, somos los únicos en el mundo que hacemos eso. Y sale riquísimo, ¿no? Nos gusta más que la canela de la India. Si ustedes me mandaron una bolsita de eso una vez, sí lo hemos estado utilizando. Yo no sabía que era tan único. Qué cosa. Entonces, aquí siempre ha sido un festival de sabores por ese arte de condimentar. Y me parece que es también una muestra de interculturalidad bien bonita, porque ustedes están mezclando muchas tradiciones culturales del sudeste asiático, de la Amazonía, de la región andina, de sus propias culturas de origen. Porque yo recuerdo, Mimi, que tú eres celta, ¿verdad? De origen celta, me parece. Tengo algo de sueco. Es como la gracia que me salva de ser muy común y corriente con inglesa y irlandés. Ah, ya. Yo pensé que te ibas a Irlanda por algo de encontrar tus raíces. Sí, sí fui. Ya había descubierto mis raíces. Entonces, sí, era bonito ir. Entonces, todo esto pero se mezcla frío. De alguna manera en la culinaria que han desarrollado acá en Río Guaycuyaco. Pues somos también, como son, mezclados de orígenes, así como la gente de aquí, solo de otros orígenes, pero mezclado igual, mestizos. Y bueno, esto de la comida me lleva a pensar en la crianza de sus guaguas, que yo quería preguntarles también un poco, porque tienen 2 hijos ya grandes, ya no viven acá. Pero yo recuerdo que conversábamos de esto hace años con ustedes y me contaban cómo ellos se criaron aquí, los 2. Sí, cuéntame lógico. un poquito de eso. Aquí en el medio del bosque, quiero decir. Sí, y en el bosque en Colombia también. Sí, no, aquí era más que todo en la poza, ¿verdad? Sí, tuvimos, siempre con nosotros les gusta el campo, siempre andaba cuando Chani, la mayor en Colombia, era chiquita, le colgamos en un árbol de cacao mientras procesábamos sacamos las semillas de los cacaos. Y todo eso. Eso era el tiempo cuando ella decía, le preguntábamos, ¿qué vas a hacer cuando estás grande? ¿Qué quieres ser? Y ella dijo, una vaca. Pero luego ya cuando era un poco más grande, a los 14 años, y nosotros le jalamos el pelo que tal vez le vamos a casar con el hijo de un vecino, ella dijo, no soy vaca, ¿para qué me hagan eso? Sí, se criaron aquí en el campo, creo que realmente era muy sano para ellos. Y tenían como, educamos en la casa también. Ella hasta el 8º año no fueron a la escuela. La Chani fue en Colombia como 1 mes, 2 meses a la escuela, pero tuvo que vivir con los vecinos porque era muy largo para ella cruzar el río y todo eso diario. Pero sí, tuvimos una escuela inventado hasta el 4º año para ella y después mi mamá consiguió un curso por correspondencia.
Entonces tuvimos libros y todo eso, tareas, toda esa cosa. Pero en casa, ¿no? Pero 2 horas en casa, sí. Ya Jaime hacía los viernes y yo hacía lunes a jueves. Y el resto del tiempo, eso eran 2 horas generalmente. 3 horas ya en sexto, séptimo y octavo para ella. Pero luego estaban en la finca, estaban en las hamacas, leyeron todo la enciclopedia, les gustaba leer. Les gustaba mucho leer. Y salieron a la poza. La poza estaba a 3 minutos en nuestro río Guaycuyaco, una linda poza. Para nadar. Para nadar, saltar. Habían unas rocas grandes ahí. Para ellos eran dinosaurios o dragones, no recuerdo cuál. Y tenían nombres y allá íbamos allá para lavar la ropa y todo eso. Jugaban con las sábanas en el agua. Era lindo, era una niñez excelente para ellos que nunca van a olvidar. Es un don poder dar algo interesante así a sus hijos de jóvenes, porque luego se crían a ser grandes, se van a mover a las ciudades y todo eso, pero tienen esas memorias que les dan una fuerza. También para la resiliencia que se gana viviendo en el campo, viajando un poco de pronto para la ciudad con los derrumbes, con el lodo, con todo lo que le enfrenta a uno. Pero aprende a buscar alternativas, aprende a vivir con las cosas que vienen, que le llegan, entonces ya tienen sus ideas, van a hacer tal cosa y luego no se pudo por alguna fuerza mayor, pero una fuerza mayor verdadera. y entonces ya no se aflijan con eso. Están y no muy tuvieron sanos. problemas para ingresar al sistema educativo después de ellos, ¿no? La Chani sí, tú no has leído lo que ella escribió. Ella escribió como unos cuentos de su niñez cuando estaba en el bachillerato, en la universidad. Y era interesante, ya, porque ella hablaba de lo que ella había sentido en varias épocas, unos cuentos ya. Como uno tiene sus cuentos favoritos, ¿cierto? De su propia niñez. Y entonces ya era muy interesante para mí, pero ambos hijos nos han agradecido por haberles dado esa niñez. Y agradecidos desde Colombia y desde el Ecuador especialmente. Joku sí fue a Quito a educarse. Y sí, estaba acostumbrado a no tener tantas reglas. La Chani tampoco, ¿no? Tenemos reglas, pero no están muy obvias, tal vez. Uh-huh. No sé. Y yo no podía exigir de mis hijos algo que yo misma no podía aguantar. Entonces, estaban bien, tenían que trabajar algo, pero no éramos una familia como muy recta, digamos. Creo que es recta. Rígida. No, rígida para nada. Rígida para nada. Y ambos terminaron la universidad, tengo entendido, ¿no? Sí, el Joku sacó su PhD en bioquímica, bioquímica molecular. Pero ahora trabaja en microscopía en un centro contra el cáncer. Y la Chani, ella es una aprendiz de electricista industrial. ¡Qué bestia! Entonces ya no les hizo nada mal tener los primeros años de su niñez ya libres. En el bosque. En el bosque y con bastantes libros y las hamacas. Me nace preguntar ahorita, que la primera pregunta con la que pudimos haber comenzado en realidad, ¿por qué? Porque para muchos en la red ustedes en realidad son como el mejor ejemplo de autosuficiencia. Tantos años que han pasado ya aquí en el bosque. Yo recuerdo una vez que vine para acá y no sé por qué teníamos que usar la computadora. Y tú, Jaime, me dijiste, saca la computadora, ¿dónde está? Ahí en el tacho del arroz. Y había que abrir un balde de arroz. Pero, y adentro estaba la computadora para que no se dañe por la humedad. Exacto. Pero bueno, y que se hacían la ropa, que una época produjeron su propia electricidad con una hélice Pelton. Recuerdo que tú armaste. Sí. Entonces es un ejemplo de autosostenibilidad. Y la pregunta que uno se haría es ¿por qué? ¿Por qué esta vida? ¿Por qué eligieron vivir así? Pues tal vez por no querer, no sé, parte es por gusto, ¿no? Pero parte también es para no hacer lo que no queremos hacer.
que es diferente, como correr de algo o para algo. Ya tiene destino o no. Realmente para mí es que no quería vivir la vida que me estaba trazando en Estados Unidos. Yo quería vivir más libre, quería tener una vida más interesante. Y creo que he logrado. Hasta ahora, por lo menos. De pronto me pongo más aburridor de más vieja, pero todavía estoy. Ya cuando estoy grande, yo quiero ser interesante también. Bueno, eres poetisa y cantautora, además. De eso ni hemos empezado a hablar. Haces tu propia música, mejor no hablar poesía. de eso porque todavía no puedo tocar la guitarra bien. Y el COVID me quitó un poco la voz, pero ya, no, sigo con todo. Es que el problema de ser una persona generalista como yo es que no soy profesional en nada. Entonces la vida es mi profesión. Yo profeso estar viva. Yo me identifico con eso. Sí, pero no, porque siempre me gusta la naturaleza, es donde yo siento más en mi lugar, es cuando estoy en lo natural, ya cuando estoy tirada en la tierra, así, puedo relajarme, no tengo problemas, o me pongo a hacer diligencias que no tiene tal vez, son casi invisibles, lo que yo hago casi es invisible. Pero me gusta, aquí atiendo a una cosa y ve, tengo que hacer otra cosa también y le hago al lado. No es el enfoque en un solo tema, ¿no? Sino que ya hago todas las ramas. Tal vez no las hago muy bien, pero estoy contenta de estar en eso, estar con vida haciendo las cositas. O escribo, o estoy en la compu, o estoy ya tratando de sacar una canción, o como sea, ya, o limpio la casa, o estoy en la cocina. Esa es la vida para mí, es una libertad, yo vivo como yo quiera, eso tal vez es, vivir como quiero. Y tenemos todavía un panel solar para el backup. Ahora sí tenemos la luz del pueblo, porque Jaime ahí yendo por el agua con esa hidroeléctrica después de que un terremoto, algo, sí, verdad, una vez fuiste para el agua y hubo un choque de terremoto. Pero ya era difícil estar colgado por una soga para traer esa agua ya cuando en invierno. Uh-huh. Entonces tenemos la luz del pueblo, pero tenemos el backup. Entonces ya cargados los teléfonos y ya el internet para el WhatsApp. Eso, no sé, ¿qué dices, Jaime? ¿Por qué? ¿Cómo es para ti, Jaime? Sí, es interesante. Y ha seguido siendo interesante, por eso que hemos seguido. Y a veces se me ha ocurrido que cuando vamos envejeciendo, se me ha ocurrido que la peor cosa que nos podría pasar cuando estamos muy viejos sería de jubilarnos a Miami. No me imagino eso. No hay riesgo. No me imagino eso después de este paraíso en el que han vivido. ¿Qué edad están ahorita, si es que puedo preguntar? 77 y 76. Sí, y están fuertes, trabajando aquí. Sí, hay gente en la ciudad que con esa edad ya no puede hacer nada más que verlo en el televisor. Efectivamente, cuando nos conocimos hace ya más de 20 años, yo creo que es, o alrededor de 20 años, claro, las condiciones eran muy distintas, era mucho más difícil llegar acá y había solo algunos vecinos con los que ustedes tenían, me imagino, una relación más cercana. Luego se abrió la vía, pero también llegaron aquí a Mashpee, que está a 20 minutos, toda esta caterva de mechudos, a las cuales ya hemos entrevistado a algunos, a Miguel y Paulina, a Alejandro y Agustín en otros episodios de Radio Semilla. ¿Qué ha representado para ustedes que llegue esa comunidad de jóvenes que ya no son tan jóvenes, ya pasaron de los 30, ya se acercan a los 40, pero que vinieron como un grupo unido, decididos a practicar permacultura a esta región? ¿Qué ha sido para ustedes eso? No, eso es súper. Es como tener, son como hijos para nosotros en algún sentido. Son más o menos de la misma edad. La hija nuestra recién cumplió, creo, 45 años. Y son súper chéveres. Y están experimentando, como que a mí me inspiran mucho. Ya están abiertos a todos, son muy cariñosos, tienen como la misma línea.
En cierta cosa yo creo que realmente una persona por dentro como que no tiene edad. Y uno conectar con otras personas en ese mismo, somos un grupo, somos una familia de afinidad. Uh-huh. Y es bueno, porque tenemos también nuestros compadres aquí, pero es otra relación. Sí, también es bueno y se van también abriendo a ser conectados también más ampliamente con los vecinos, pero sí. Y ellos entre ellos dicen también mechudos, ¿no? Sí, ellos se burlan de ese nombre que les pusieron. Claro. Para ellos, de lo que hemos conversado, de hecho, ustedes son inspiración y yo veo que sienten una enorme responsabilidad con tus plantas, Jaime. Y yo no sé, creo que has entrado tú en un momento de empezar como a dar mucho de lo que has ido creando acá. Porque yo no paro de encontrarme, bueno, son gente de la red, pero están en Esmeraldas, están en otros lugares, pero sobre todo los de acá de Mashpee siempre es, el Jaime trajo más plantas, el Jaime mandó más plantas. Y ahora, ¿dónde sembramos esto? ¿Quién se lleva esto? ¿Dónde ponemos esto? Porque sienten esa enorme responsabilidad de que este trabajo de tantos años, de estas 600 especies de frutas, no se pierdan. Entonces, ¿cómo ves tú el legado que estás dejando? Sí, claro, que muy contento. Y hay algunos, más que todo es con la gente en Mashpee que regalo plantas y semillas. Pero también hay otros grupos. Cada mes más o menos mando semillas a 4 grupos en Ecuador y a 3 en Colombia. Porque todavía hay un grupo de frutas de Colombia muy activo en WhatsApp, con mucha gente muy interesada también. Y total unos 50 personas reciben las semillas y siembran. Y claro que estoy contento de ver regar esas plantas por allá. Qué hermoso. Yo recuerdo cuando les conocí, estaba yo en el proceso de crear la red, porque nos conocimos en Cotacachi, Mimi, ¿te acuerdas? Ahí fue donde nos conocimos. ¿Sí? Claro, en la casa de Aya, cuando estaban organizando una feria, ahí te conocí a ti y a Sonia Dilma. Ajá. Y de ahí me invitaste a venir acá, y yo justo en ese momento estaba en el proceso de crear la red de Guardianes de Semillas. Tenía este concepto que venía mucho del mundo indígena, de la guardianía, del cuidado de semillas, pero cuando conocí a Cahuaycuyacu y te conocí, Jaime, es como, ahí está, ese es un guardián de semillas. Para mí fue encontrar ya en carne y hueso guardianes de semillas acá, con toda esa diversidad. Yo creo que sigue siendo, de hecho, dentro de nuestra red, la persona que la colección más grande tiene, más de 600 variedades de semillas tropicales acá, y eso ha sido un tesoro, y yo sí quiero aprovechar este momento para hacerte un agradecimiento enorme de parte de toda la red por todos estos años de esfuerzo y de trabajo. A los dos, de hecho, porque los dos han mantenido todo este universo funcionando. Y el día de hoy hemos venido también con Mateo, que ya se desapareció por ahí, nuestro actual coordinador de semillas, porque vinimos a consultar con Jaime técnicas de reproducción vegetativa de algunas cosas tropicales para sacar una cartilla con ese tema. Entonces, esto sigue siendo una fuente continua, no solo de semillas, sino también de conocimientos. Y yo quisiera que haya más gente en el mundo, así como ustedes, que haga esa apuesta, ya sea por huir de la vida que no querían tener o por la razón que sea, pero que le hayan hecho la apuesta con esa fuerza por una forma de vida tan distinta de lo que hoy en día existe, ¿no? Esto es un refugio realmente, un oasis de semillas. Gracias, Javier. ¿Sabes que me gusta decir que una media razón porque hemos logrado algo de lo que hemos logrado? ¿Qué es el dicho más común que dicen sobre el diablo? El diablo más sabe por viejo que por diablo. Exacto. Ese es el secreto mío. Viejo. Sí, pero verdad, sí. Y ahí te respondería otra frase que dicen, no es lo mismo viejo que anciano. Sí, porque viejo puede ser cualquiera si es que vive lo suficiente y sin embargo no tener más que la televisión, ¿no? Pero es un viejo apasionado por claro. Lo que hace. Está haciendo lo que ama. Ajá. Y eso es muy importante, ya que esa pasión no le deja pagar de todo, sino, sigue nomás, es normal para él.
Sí, yo recuerdo también una amiga que tenía, que ella era urbanita completa, ¿no? De la ciudad. Y ella me preguntaba, cuando Tumbaco era más campo de lo que es ahora, porque ahora ya es un suburbio, ¿no es cierto? Me decía, pero ¿no te aburres ahí en el campo? Y digo, ¿aburrirme por qué? Me dice, porque todo es igual siempre. Y yo me quedé varios minutos sin poder responder, porque decía, no. O sea, si voy por el mismo camino, a la semana siguiente hay una planta que no había otra cosa, no sé, cambia. En las ciudades donde todo es siempre lo mismo. Entonces sí, yo me imagino que acá debe ser interesante, como tú dijiste, interminablemente interesante, claro, ¿no? Claro, todos los días. Todos los días. Ya hablamos de ti, Mateo, pero justo no estabas. Te voy a robar un segundo ya que estás colado aquí para que cojas este micrófono. Y no sé si quieres hacer un comentario o alguna pregunta, Jaime y Mimi. No, un comentario más que todo. Bueno, es la segunda vez que estoy aquí y efectivamente la primera vez yo quedé bastante sorprendido y con los ojos así súper abiertos visitando un poco la finca. Y me impresionó bastante ver toda esa diversidad, ver el trabajo de la Mimi, del Jaime, fue increíble. Entonces, aquí estamos, o sea, estoy por segunda vez y a mí me encanta venir aquí. Entonces, recomiendo, si es que se puede, venir a visitar la finca. Y no sé si reciben visitas, de hecho, ¿siguen recibiendo voluntarios, estudiantes? ¿Cómo está eso? Bueno, ya poco, pero gente interesada en plantas a veces sí. Pueden llegar acá, pero quieren que sea de bajo impacto, me imagino, ¿no? O sea, que no venga mucha gente en realidad. De turismo en realidad no recibimos, ¿no? Uh-huh. Pero de repente hemos hecho, según, es que realmente hemos tenido un año muy malo para las frutas, no había floración. Pero a veces hemos hecho una casa abierta y ahí sí se organiza de manera que sí pueda venir gente en ese día. También, según las personas, ya unas personas así de voluntarios de un mes, pero muy poco. Este año íbamos a tener nuestros franceses de 2 meses, pero luego cayó esa cosa en Guayaquil y Ecuador va por la base, la subbase de mala fama ahora. Entonces ya no les dejaron venir. Pero sí, yo creo que sí vale. Por ese mismo, que mucha gente sí quiere venir. Por lo que Jaime es algo famoso, súper famoso. Ya, el padrino de las semillas o el abuelo de las semillas o no sé qué. Y entonces ya, eso es una manera de que se puede abrir a la experiencia. Aquí hay una cosa. Y recibimos motociclistas. ¿Ciclistas? Motociclistas. Motociclistas. Con motos bien grandes que andan en el Ecuador por medio de la Jean Brown que trabaja en Freedom Bikes. Su amiga. Entonces, vienen para 1 hora o algo así, un tour chiquito. Eso sí, pero en general no. Pero ya cuando haya una lista, tal vez organizamos ya cuando hay frutas y la lista. Sí, verdad. En épocas cuando hay buenas cosechas de frutas, sí hemos hecho casa abiertos, ¿no? Hemos hecho presentaciones también en el Jardín Botánico de Quito. Es verdad, sí. Y de ahí la gente puede apuntar si quieren venir para pasar un día aquí, ¿no? Y sí, eso ha sido impresionante. Bueno, sí. ¿Cuántas fueron? 2, recuerdo yo, exposiciones. 3 hicieron ya en el Jardín Botánico, que siempre tratamos nosotros de difundir esa información, que es la oportunidad para la gente de allá de conocer la diversidad. Sí. Pero eso solo se puede hacer cuando hay una buena estación, ¿no? Cada vez era más o menos 170 especies de frutas. Qué bestia. ¿Y cómo está afectando la crisis climática? Horrible ahora. Parece que los años del Niño son malos para nosotros. Y los años del Niña también. Entonces ya van 4 años sin cosechas buenas, en realidad. Y algunos años como este, que era 0 cosechas para algunas cosas. No para todos. Algunas cosas, las cosas que florecen una vez al año con el verano, eso sí se afectan. Pero otras cosas, salá, cacao, arazá, eso es normal más o menos. Sí, chicle también, normal. Porque tienen más de una floración. Sí, sí. O florece en otra época. Sí. Entonces, Mimi, cuéntanos un poco también el trabajo que tú haces en apoyo a la conservación de la naturaleza.
Pues como Jaime es apasionado por sus frutas, yo soy apasionado por los bosques y bueno, también por la gente. Y entonces en el 1994, la Fundación Natura tenía un proyecto de los bosques occidentales y nos invitaron a personas que fuéramos dueños de bosques que reuniéramos para ver cómo pasa. Nosotros estamos en el occidente, esos bosques estaban perdiéndose a una tasa de desforestación tremenda. Especialmente por la costa. Y entonces ya al iniciar ese proyecto, ellos habían descubierto que realmente en todo el país del Ecuador hay muchos dueños privados de bosques que están conservando voluntariamente. Porque el gobierno, bueno, los gobiernos de turno realmente no habían trabajado tanto en bosques chiquitos, no pensaban sino en lo mayor. Empezaron primero en los años 80 declarando bosques, áreas forestales de bosque, así bosques protectores. Pero luego para gente privada que protege no hay realmente nada. Entonces nosotros realmente estamos cuidando en el país bastantes bosques. Algunos tienen solo 1 hectárea o más. Nosotros, por ejemplo, tenemos como 14, 15, 16 hectáreas de bosque. Y hay otros que tienen 6,000, 7,000, 10,000. Pero entonces formamos una organización que al fin de ese proyecto de Natura salimos con una personería jurídica como Corporación Nacional de Bosques Privados del Ecuador. Pero siempre nos hemos llamado la red de bosques. Somos una red, como una red de micelio que va a alimentar a los árboles y al ambiente. Es una red de apoyo mutuo. Los que tienen experiencia le pueden ayudar a los que apenas están empezando. Como el país tiene sus montañas y tantos hábitats naturales que son microhábitats, pero tienen especies importantes también. Entonces, realmente hay mucha biodiversidad que no está tapado solo con las cosas grandes. Y entonces pensamos en eso. Siempre ya llevamos como 25, 26, 27 años de formados. Yo soy entre los primeros 40, 50 personas con bosques que formamos la organización y sigo activo en eso. Y ahora estamos haciendo un proyecto en que yo estoy trabajando como coordinadora de nuestra red con la Fundación Cordillera Tropical para subrayar la importancia de los bosques privados voluntariamente conservados, para ampliar el conocimiento del valor de ese trabajo en el país y también para invitar a otras personas que si tienen un poco de hábitat natural en sus predios, que piensen de pronto en la conservación de ese hábitat por el bien de la biodiversidad del país, porque todavía se está desforestando montones. Eso. Creo que tenemos la tasa más alta de deforestación de Sudamérica, de hecho. Es posible que no, pero sí es por el tamaño del país, tal vez sí. Uh-huh. Como otras cosas. Ecuador no es el más pequeño ni el más grande, por mucho, pero es pequeñito suficiente para que la cantidad de biodiversidad que existe en ese país es tremendo. Por eso Ecuador sí es uno de los... ¿Cuántos son ahora? 26. Es que he estado en el internet buscando las áreas así, que son hotspots, puntos calientes de biodiversidad. Y que también tiene una amenaza, una tasa de amenaza bastante grande. Ecuador sí es uno de esos países mega diversos. Qué hermoso, Mimi. Estar aquí es como estar en otro mundo realmente. Para mí siempre fue así. Y como yo conocí antes... para mí es extraño todavía, mi cerebro no puede diferenciar los dos lugares, entonces para mí sí es entrar en un mundo mágico venir acá, realmente. Y sí, ojalá, yo desearía más que venir a visitar
yo desearía que gente que nos escucha aquí en Radio Semillas se inspire para hacer algo así. Para construir espacios así, que sí hay algunos en Latinoamérica, pero falta mucho más, porque cada uno de estos espacios es un refugio no solo de semillas, sino de esperanza también. Entonces yo les reitero ese agradecimiento y ya estamos llegando al final de la entrevista. No sé si quieren dejarnos algún mensaje de despedida a los dos. Mimi, te clavaron el micrófono. Me pasa el micrófono. Ya, como dice el Javier, realmente es bueno empezar, tomar el primer paso. ¿Ya? Lo que no le va a dar es lo que no siembra. Y eso es tanto cosas de la vida como las semillas, ¿no? Hay que dar oportunidad a abrirse a la grandeza de la naturaleza y de la naturaleza dentro de ti también. Entonces, eso nomás, hágalo, ¿verdad? No tengan miedo. No tengan miedo. La vida es hermosa y sí vale la pena aportarle. Eso. Muchas gracias. Muchas Mimi. gracias también. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Javier. Gusto de recibirle aquí y saludos a todos. Espero venir muchas veces más, en muchos años más. Y gracias, Mateo, por acompañarnos y gracias a ustedes, oyentes de Radio Semilla. Espero que esta entrevista les haya inspirado.